La catedral estaba en un silencio absoluto. 200 de los criminales más peligrosos de Nueva York miraban con auténtico shock como el despiadado jefe del clan ruso tomaba a su novia entre los brazos. Aquella mujer de 250 libras, la hija que su propia familia había escondido durante años, recibió un beso posesivo, arrebatador. Un beso que dejó claro que ese matrimonio no era ninguna broma arreglada. En el mundo opulento y asfixiante de la familia Hastings, las apariencias no eran solo importantes. Eran lo único que importaba. Arthur Hastings dirigía una organización criminal de nivel medio, disfrazada como un imperio de bienes raíces y hotelería de lujo en Long Island. Pero quien realmente controlaba la imagen de la familia era su esposa, Beatrice. Y para Beatrice, su hija mayor, Penélope, era una mancha imperdonable sobre esa imagen perfecta. Penélope, o Penny, como la llamaban los pocos empleados que se atrevían a hablarle con algo de cariño, tenía 24 años y pesaba 250 libras. En una familia de socialites delgadas como cuchillas y mafiosos de mandíbula afilada, las curvas suaves y el rostro redondo de Penny la convertían en blanco de una crueldad constante. Penny no solo era ignorada. Era escondida activamente. Cada vez que los Hastings organizaban sus lujosas galas para agasajar a políticos corruptos y jefes rivales, Penny era desterrada a las oficinas del fondo o a las enormes cocinas industriales. Su hermana menor, Chloe, era la hija perfecta. Tenía 22 años, era rubia, y tenía una cintura que se podía rodear con 2 manos. Chloe era el arma que Arthur planeaba usar para asegurar una alianza poderosa. Y Chloe era cruel, una víbora hermosa que disfrutaba como nada recordándole a Penny cuál era su lugar. «Estás sudando, Penélope», la voz de Beatrice cortó el vapor de la cocina como una cuchilla helada. Penny levantó la vista del enorme libro contable que estaba revisando. Mientras su familia la trataba como sirvienta, ella era en realidad la columna vertebral secreta de sus negocios legales. Tenía un don con los números, capaz de detectar irregularidades de lavado de dinero que sus contadores mejor pagados nunca notaban. «Estamos a 32 grados aquí dentro, madre», dijo Penny en voz baja, ajustándose los gruesos lentes de montura oscura que enmarcaban sus ojos color avellana. Se tironeó del suéter negro y holgado que usaba incluso en pleno verano, solo para ocultar sus brazos. «No me contestes», le espetó Beatrice, apuntando con un dedo perfectamente manicurado. «La familia Russo llega en exactamente 1 hora. Daniel Russo en persona viene a cobrar la deuda de tu padre. Si esta cena no sale perfecta, estamos arruinados. Y te juro por Dios, Penélope, que si sales de esta cocina y él te ve luciendo como una salchicha rellena con ese suéter espantoso, te encerraré en el sótano hasta Navidad». Penny tragó el familiar nudo de humillación que se le formaba en la garganta. «No pienso salir de la cocina. Tengo que terminar los reportes trimestrales». «Bien. Quédate fuera de la vista. Chloe va a llevar el Dior Vintage. Ella va a encantar al señor Russo. Él necesita esposa, y una alianza con nosotros es su mejor entrada a Long Island. Si Chloe logra esto, nuestras deudas quedan saldadas». Beatrice recorrió a Penny de arriba abajo con auténtico desprecio. «Y trata de no comerte los bocadillos. Los necesitamos para los invitados de verdad». Cuando las puertas de la cocina se cerraron, Penny dejó escapar un suspiro tembloroso y se limpió una lágrima de la mejilla. Ya estaba acostumbrada, pero el dolor nunca terminaba de desaparecer del todo. Volvió a su libro contable, enterrando su tristeza en la lógica fría y segura de los números. 1 hora después, el ambiente en la mansión Hastings cambió por completo. El aire se volvió pesado, cargado de esa presencia innegable que solo trae el poder verdadero. Daniel Russo había llegado. A sus 32 años, Daniel era una figura aterradora. Era el jefe indiscutido del clan Russo, tras haber tomado el control después de la muerte violenta de su padre. Era conocido por su temperamento gélido, su eficiencia despiadada y su absoluta falta de piedad. Alto, con el cuerpo de un peso pesado bajo sus trajes italianos a medida, y unos ojos tan oscuros e impenetrables como el obsidiana. La cena avanzaba en el gran comedor. Desde la cocina, Penny alcanzaba a escuchar el tintineo apagado de las copas de cristal y la risa aguda y ensayada de Chloe, resonando por el pasillo. Penny estaba sentada frente a la mesa de acero inoxidable, comiendo un plato modesto de pasta sobrante,
absorta en un complicado vacío fiscal que estaba documentando. De pronto, las pesadas puertas de roble de la cocina se abrieron de golpe. Penny ni siquiera levantó la vista, pensando que era uno de los meseros. «Necesito hielo», exigió una voz profunda y áspera. Penny se quedó paralizada. Esa voz no pertenecía a ningún empleado. Levantó lentamente la cabeza. En el marco de la puerta estaba parado un hombre que parecía tallado en mármol y sombra. Daniel Russo. Se había quitado el saco del traje, y su camisa blanca, desabotonada en el cuello, dejaba ver un fragmento de un tatuaje oscuro en su pecho. Daniel se detuvo en seco al verla. El corazón de Penny golpeaba contra sus costillas. Instintivamente cruzó los brazos sobre el estómago, encogiéndose en la silla. La máquina de hielo está junto a la despensa, tartamudeó, señalando con un dedo tembloroso. Pero Daniel no se movió hacia la máquina. Sus ojos oscuros se clavaron en ella. Observó su moño despeinado, sus mejillas encendidas, el suéter grueso y el libro contable abierto junto a su plato de pasta a medio terminar. No la miró con el desprecio de su madre. La miró con una intensidad calculadora, casi aterradora. Caminó despacio hacia la mesa. Penny contuvo la respiración, aterrorizada. Daniel se detuvo justo a su lado, inclinándose un poco para ver el libro contable. «Eres tú quien lleva las cuentas», afirmó. No era una pregunta. Penny parpadeó. «Disculpa. El contador oficial de tu padre es un idiota llamado Vincent, pero yo vi los libros corregidos que enviaron la semana pasada. Las correcciones, el rastreo de los números, eso era trabajo de alguien mucho más preparado. Alguien con mano firme en contabilidad forense». La mirada de Daniel pasó del papel a su rostro. «¿Fuiste tú?» «Yo solo ayudo un poco», susurró Penny, encogiéndose ante su cercanía abrumadora. Daniel olía a cedro caro, a whisky caro y a peligro. Sus ojos bajaron, recorriendo la figura suave y llena de Penny. A diferencia de los hombres de su familia, que apartaban la mirada avergonzados, Daniel la miraba fijamente. Su mirada era pesada, se detenía en la curva de sus caderas ocultas bajo la tela holgada, subía hasta la plenitud de su pecho, y finalmente se posaba en sus labios. Un extraño calor oscuro brilló en sus ojos. «¿Cómo te llamas?», preguntó, con la voz bajando una octava. «Penélope», susurró ella. Antes de que Daniel pudiera decir otra palabra, las puertas de la cocina se abrieron de golpe. Beatriz entró corriendo, con el rostro pálido. «Señor Russo, nos preguntábamos dónde». Se detuvo, con los ojos abiertos de puro horror al ver a Daniel a centímetros de su hija gorda, la que siempre escondía. «Le pido disculpas, señor Russo», chilló Beatrice, avanzando. El personal tenía órdenes de mantener la cocina despejada. «Por favor, vuelva al comedor». Chloé estaba contando una historia sobre su viaje a París. Daniel no rompió el contacto visual con Penny durante un largo, agónico segundo. Finalmente se enderezó. «Está bien», dijo con frialdad. Le dio la espalda a Beatrice y salió de la cocina. Beatrice se giró hacia Penny, con el rostro retorcido de furia absoluta. «¿Qué hiciste?» «¿Siseo?» «¿Qué le dijiste?» «Nada. Solo pidió hielo», lloró Penny. «Si arruinaste esto para tu hermana, Penélope, voy a hacer que desees no haber nacido nunca». Beatrice giró sobre sus talones y salió corriendo detrás del jefe de la mafia. Penny se quedó sola en la cocina silenciosa, con las manos temblando sin control. No sabía exactamente qué había pasado, pero la forma en que Daniel Russo la había mirado, como si ella fuera un rompecabezas que él de pronto quisiera resolver, como si por primera vez alguien realmente la viera, le provocó un escalofrío aterrador que le recorrió el cuerpo entero. La tensión en la sala de la mansión Hastings, al día siguiente por la noche, era tan densa que se podía cortar con un cuchillo. Arthur Hastings estaba sentado en su sillón de cuero, sudando. Beatrice permanecía rígida junto a la chimenea, mientras Chloé se recostaba en un sofá de terciopelo, vestida con un ajustado vestido rojo que no dejaba nada a la imaginación. Enroscaba un mechón de su cabello rubio, luciendo satisfecha de sí misma. Penny no estaba en la sala.
Le habían ordenado estrictamente quedarse en su habitación, en el segundo piso. Pero la vieja casa victoriana tenía rejillas de ventilación delgadas, y Penny estaba agachada junto al piso de su cuarto, escuchando la reunión de abajo. Daniel Russo había vuelto, esta vez trayendo consigo a su brutal segundo al mando, Mateo. El tiempo de las cortesías se había terminado. Los Hastings le debían al clan ruso $5 millones en mercancía robada, y Daniel había venido a cobrar su parte. El dinero desapareció, Daniel, la voz de Arthur temblaba a través del conducto. Interceptaron a mis hombres, pero tenemos territorio. Tenemos los muelles de Montauk, y tenemos una propuesta. No necesito tus muelles, Arthur, la voz de Daniel sonaba suave, aburrida y letal. Ya controlo los sindicatos. Lo que necesito es lealtad absoluta de tu sector. Necesito lazos de sangre para asegurarme de que no vuelvas a traicionarme. Beatrice intervino, su voz goteando miel. Y es exactamente por eso que le ofrecemos una unión, señor Russo. Nuestras familias unidas por matrimonio. Mi hija Chloe es joven, hermosa, y está completamente entregada al legado de nuestra familia. Sería una esposa mafiosa exquisita. Chloe soltó una risita suave. Siempre lo he admirado, Daniel. El silencio se estiró en la sala de abajo. Penny apretó la oreja contra la rejilla, con el corazón un poco roto. Claro. Siempre era Chloe. Chloe se quedaba con el mafioso multimillonario. Penny se quedaba encerrada en su habitación. Un matrimonio, dijo finalmente Daniel, la palabra rodando de su lengua como una amenaza. Sí, eso me conviene. Un vínculo legal con sus bienes y una rehén en mi cama. Es perfecto. Beatrice dejó escapar un suspiro audible de alivio. Oh, maravilloso. Podemos anunciar el compromiso este fin de semana. Pero, interrumpió Daniel, con la voz cortando la habitación como un disparo, parece que hay un malentendido. No quiero a la rubia. Arriba, Penny ahogó un jadeo en silencio. Le pido disculpas, tartamudeó Arthur. No quiero a Chloe, dijo Daniel con firmeza. Es un riesgo. Vanidosa, ruidosa, y habla con agentes federales en los cócteles del club campestre. Creen que mis hombres no los vigilan. Chloe soltó un jadeo indignado. ¿Cómo te atreves? Silencio, cortó Daniel, con un tono tan aterrador que silenció la sala al instante. Estoy perdonando una deuda de $5 millones. A cambio, me llevo a tu hija, pero me llevo a la que realmente tiene cerebro. La que arregló tus libros contables falsificados. Quiero a Penelope. Arriba, Penny cayó hacia atrás sobre su alfombra, con las manos volando hacia su boca. El mundo le dio vueltas. Me quiere a mí. Abajo, estalló el caos total. Penélope. Chilló Beatrice, perdiendo toda pretensión de alta sociedad. Tiene que estar bromeando, señor Russo. Ella es. Ella es. ¿Qué es, Beatrice? La voz de Daniel bajó a un gruñido peligroso. Es una vergüenza. Gritó Chloe. Es una cerda gorda. No puede querer a ella en vez de a mí. Se escuchó un golpe pesado. Mateo golpeando la mesa con la mano. Cuiden cómo le hablan al jefe, advirtió Mateo. Escúchenme con mucha atención, dijo Daniel, y la calma mortal en su voz hizo que Penny se estremeciera desde un piso de distancia. Me caso con Penelope. La boda será en exactamente 3 semanas. Ella vendrá a vivir a mi residencia en Manhattan. Si intentan esconderla, si la maltratan entre hoy y el altar, o si intentan sustituirla por esta rubia sin cerebro en la ceremonia, voy a quemar esta casa hasta los cimientos con todos ustedes adentro. Tenemos un trato, Arthur. Sí, gimoteó Arthur. Sí, señor Russo. Penélope es suya. La puerta principal se cerró de golpe un minuto después. De inmediato, unos pasos retumbaron subiendo las escaleras. Penny apenas tuvo tiempo de alejarse de la rejilla antes de que la puerta de su habitación se abriera de un golpe. Beatrice estaba parada ahí, el rostro rojo de rabia, el pecho agitado. Detrás de ella, Chloe lloraba lágrimas de puros celos venenosos. ¿Planeaste esto? Gritó Chloe, entrando de golpe al cuarto.
Eres una vaca asquerosa y manipuladora. ¿Qué le hiciste? Nada, lloró Penny, retrocediendo contra su cómoda. Te juro que no hice nada. Beatrice agarró a Penny del brazo, clavándole las uñas en la carne suave. No sé qué clase de broma enferma está jugando, Penélope. Tal vez cree que casarse con un monstruo grotesco humillará a tu padre. Pero vas a seguir con esto, y te vas a asegurar de que nos perdone la deuda. Pero ni por un segundo se te ocurra pensar que él realmente te desea. Beatrice la miró con desprecio, recorriendo su cuerpo con los ojos. Mírate. Los hombres como Daniel Russo no desean a mujeres como tú. Eres una transacción. ¿Un chiste? Las siguientes 3 semanas fueron una cámara de tortura psicológica. Beatrice y Joe sometieron a Penny a toda la crueldad imaginable. La obligaron a seguir una dieta líquida severa, burlándose de ella cuando la báscula no bajaba tan rápido como querían. Pero lo peor llegó durante la prueba del vestido de novia. Beatrice había contratado a una diseñadora de alta costura que, era evidente, compartía su desprecio por los cuerpos grandes. En el probador lleno de espejos, Penny estaba de pie en ropa interior, tratando de cubrirse, mientras la diseñadora, una mujer severa llamada Madame Vane, chasqueaba la lengua. Va a necesitar tanta tela, suspiró Madame Vane, tirando de una cinta métrica tan apretada que dejó marcas rojas en la cintura de Penny. Puedo intentar crear una ilusión óptica con paneles de encaje oscuro a los costados para disimular parte del volumen, pero hay límites para los milagros. Chloe, sentada en un sofá acolchado bebiendo champán, se rió con crueldad. Solo envuélvanla en una sábana y átenla con una cuerda. No es como si el novio realmente fuera a mirarla. Las lágrimas picaron en los ojos de Penny. Se quedó mirando su propio reflejo, su estómago redondo, sus muslos gruesos, las estrías que había odiado toda su vida. Se sintió absolutamente sin valor. Un fracaso. Un chiste. De repente, la puerta de la boutique sonó y unas botas pesadas resonaron sobre el piso de madera. Fuera, la voz profunda y autoritaria hizo que todos se congelaran. Daniel Russo estaba de pie en la puerta del probador, sus ojos oscuros ardiendo con una furia tan intensa que absorbió todo el oxígeno de la habitación. Su segundo al mando, Mateo, se paró detrás de él, bloqueando la salida. Señor Russo, Beatrice jadeó, poniéndose de pie de un salto. Da mala suerte ver a la novia antes de la... Dije que se vayan, repitió Daniel, avanzando en la habitación. Señaló a Madame Vane. Usted, suelte la cinta. Miró a Chloe y a Beatrice. Las dos, fuera. Ahora. Aterradas por la violencia pura que irradiaba de él, Beatrice, Chloe y la diseñadora salieron corriendo del probador. Mateo cerró las pesadas puertas, dejando a Penny completamente sola con el jefe de la mafia. Penny hiperventilaba, tratando desesperadamente de cubrirse el cuerpo con los brazos, las mejillas ardiendo de humillación. Por favor, sollozó, cerrando los ojos. Por favor, no me mires. Daniel se quitó el saco del traje. Caminó hacia ella lentamente, sus pasos resonando en el silencio. Le puso la tela cálida y pesada de su saco sobre los hombros, cerrándola suavemente sobre su pecho. Penny abrió los ojos, sorprendida por el gesto tan gentil. Levantó la mirada hacia su rostro. Daniel no la miraba con desprecio. Tenía la mandíbula apretada, los ojos oscurecidos por una furia protectora. Te han estado matando de hambre, dijo con suavidad, alzando la mano para trazar con el pulgar las ojeras bajo sus ojos. Solo quieren que me vea aceptable, susurró Penny, con las lágrimas cayendo sobre sus pestañas. Sé que no soy lo que quieres. Sé que solo soy un contrato, Daniel. Mi madre dice que haces esto para burlarte de mi padre. No tienes que fingir. Los ojos de Daniel se encendieron. Se acercó más, sus grandes manos sujetando los hombros de ella, atrayéndola contra su pecho firme. Tu madre es una mujer estúpida, gruñó. Yo no juego con mi nombre, Penélope. Y no me caso por hacer una broma. Te elegí porque te quería exactamente como eres. Si alguna vez dejas que esos buitres te hagan sentir vergüenza de este cuerpo otra vez, les voy a cortar la lengua. ¿Entiendes? A Penny se le cortó la respiración.
Buscó en los ojos de Daniel algún rastro de mentira. No había ninguno. Solo una honestidad posesiva y aterradora. Por primera vez en sus 24 años de vida, Penélope Hastings sintió algo que jamás había experimentado. Se sintió deseada. Traje a mi propio sastre, dijo Daniel, retrocediendo un poco pero manteniendo una mano en la cintura de Penny. Está esperando afuera. Va a hacerte un vestido que resalte cada una de tus curvas. Vas a ser una reina, Penélope. Mi reina. Y toda la ciudad se va a inclinar ante ti. El día de la boda llegó con una tormenta feroz. Dentro de la basílica de la antigua Catedral de San Patricio, 200 de los criminales más peligrosos de Nueva York abarrotaban las bancas. El ambiente estaba tóxico de anticipación. Los colaboradores de los Hastings susurraban con malicia a los hombres de Russo, esperando plenamente un desastre andante, un chiste embutido en tul blanco. Pero en el vestíbulo, Penélope miraba su propio reflejo con asombro. El brillante sastre italiano de Daniel no había intentado esconder su cuerpo. Lo había enmarcado. Su vestido era una obra maestra de seda color marfil y encaje veneciano intrincado. Un escote fuera de los hombros dejaba ver sus clavículas, mientras el corpiño tipo corsé ceñía su cintura antes de abrirse perfectamente sobre sus anchas caderas. Con su cabello oscuro entretejido con pequeños diamantes, Penny ya no lucía como una marginada. Lucía como una reina impresionante. Arthur Hastings le ofreció el brazo, negándose a mirarla a los ojos. Cuando las pesadas puertas de madera se abrieron con un crujido y el órgano de tubos comenzó a sonar, Penny dio el primer paso por el pasillo. De inmediato, los susurros maliciosos murieron. Un silencio colectivo, atónito, cayó sobre la catedral. Las cabezas se giraron, los ojos se abrieron, no de burla, sino de un shock genuino, sin adulterar. Penny caminaba con una dignidad aterrada pero innegable. En el altar, Daniel Russo estaba de pie, rígido, en un smoking negro absoluto. En el momento en que la vio, el frío y despiadado jefe de la mafia cambió por completo. Su pecho se agitó. Sus ojos oscuros devoraban cada curva, cada centímetro de encaje, mirándola como si ella fuera el único oxígeno en toda la habitación. Cuando Arthur trató de entregarla formalmente, Daniel ignoró por completo al hombre mayor. Bajó los escalones y tomó la mano temblorosa de Penny entre las suyas, cálidas y encallecidas. «Te ves exquisita», murmuró, acariciando sus nudillos con el pulgar. La misa católica tradicional pasó en una tensa neblina. En la primera fila, Beatrice vestía un gris carbón oscuro, casi de luto, mientras Chloe fulminaba con la mirada, llena de amargo resentimiento. Simplemente esperaban el remate del chiste. «¿Aceptas, Daniel, a Penélope como tu legítima esposa?», preguntó el sacerdote. «Acepto», la voz de Daniel resonó, absoluta e inquebrantable. Penny miró hacia arriba, hacia ese peligroso asesino, y vio lo único que había anhelado toda su vida. Protección absoluta. «Acepto», susurró ella. «Puede besar a la novia». Beatrice se inclinó hacia adelante, con una sonrisa arrogante formándose en su rostro. Este era el momento. El instante en que Daniel le daría a su hija gorda un beso cortés y asqueado, solo para sellar el contrato, humillándola frente al mundo entero. En cambio, Daniel se giró por completo hacia Penny. Sus grandes manos se hundieron en el cabello oscuro de ella, sujetando la nuca. La atrajo con fuerza contra su cuerpo firme, la inclinó hacia atrás, y estrelló su boca contra la de ella. Fue un beso devorador, hambriento. Su lengua se abrió paso en la boca de Penny, su brazo envolviendo con fuerza su cintura ancha para reclamarla como suya. Penny jadeó, aferrándose instintivamente a las solapas de su smoking, devolviéndole el beso con un fuego desesperado. Un jadeo colectivo recorrió las bancas. Alguien dejó caer un misal. Beatrice se puso del color de la ceniza, su sonrisa arrogante hecha pedazos. Chloe soltó un grito ahogado de incredulidad. Esto no era ninguna transacción de negocios. El jefe del clan Russo estaba absolutamente obsesionado con la chica gorda. Cuando finalmente se separaron, las mejillas de Penny estaban hermosamente sonrojadas. Daniel se giró hacia la multitud, manteniéndola firmemente pegada a su costado. Su sonrisa triunfante se desvaneció en pura malicia cuando clavó la mirada en la primera fila.
Vamos a saltarnos la línea de recepción, anunció Daniel, sin esfuerzo, sobre el silencio conmocionado. Pero primero, hay que saldar la deuda de los Hastings. Mateo. El brutal segundo al mando dio un paso adelante, arrojando una gruesa carpeta de papel manila al piso de mármol. Fotografías y estados de cuenta bancarios se esparcieron a los pies de Arthur y Beatrice. Esto, declaró Daniel, con la voz de un juez dictando sentencia de muerte, es la prueba de que los 5 millones robados de mis embarques no fueron robados por una banda rival. Fueron malversados por tu esposa, Arthur, y por tu adorada hija, Chloe. Usaron cuentas falsas, pensando que podían ofrecerme a su hija flaca e inútil como oferta de paz, y salir de aquí forrados de dinero. El caos estalló en la catedral. Es mentira. Chilló Chloe, retrocediendo. Daniel miró hacia abajo, a Penny, sus ojos suavizándose por una fracción de segundo antes de volver a endurecerse como obsidiana. Mi esposa ya no es una Hastings, rugió, la voz vibrando con autoridad letal. Es una Russo. Es intocable. Y en cuanto al resto de ustedes, miró a Mateo, llévenlos al sótano. Mientras estallaban los gritos de pánico, Daniel envolvió su saco alrededor de los hombros de Penny. La levantó en brazos sin ningún esfuerzo, como si no pesara nada en absoluto, y cargó a su esposa hacia afuera, hacia la tormenta. El trayecto desde la catedral en Little Italy hasta el enorme penthouse de 3 pisos de Daniel en Tribeca fue una neblina de adrenalina y lluvia. Penny iba sentada en la parte trasera del Maybach blindado, temblando a pesar del pesado saco de smoking que aún le cubría los hombros. La realidad de lo que acababa de suceder le caía encima como una avalancha. Sus padres y su hermana estaban en manos de la mafia, y ella estaba completamente sola con el hombre más peligroso de Nueva York. Daniel sirvió 2 vasos de whisky puro desde la licorera de cristal del auto, y le entregó uno. Bebe, ordenó con suavidad. Te va a calmar los nervios. Penny dio un sorbo, y el líquido ámbar dejó un rastro ardiente bajando por su garganta. ¿Qué les vas a hacer?, preguntó, con la voz apenas un susurro. La mandíbula de Daniel se tensó. La malversación se paga con la muerte en nuestro mundo, Penélope. Tu madre y tu hermana usaron sociedades falsas en Delaware para desviar mi dinero a través del Banco Cayman National. Creyeron que eran genios de las finanzas. Fueron descuidadas. Se giró para mirarla, sus ojos oscuros intensos en las sombras del auto. Pero son tu sangre. Así que su destino te pertenece a ti. Penny parpadeó, atónita. A mí. Eres mi esposa. Llevas mi anillo, y llevas mi apellido. En mi casa, tienes poder absoluto. Daniel extendió la mano, trazando con el pulgar la curva suave de su mandíbula. Mañana decidirás qué pasa con el legado Hastings. Esta noche, solo respira. Cuando llegaron al penthouse, Penny esperaba una jaula de oro. Esperaba que la enviaran a un cuarto de huéspedes separado, una transacción de negocios completada. En cambio, Daniel la llevó hasta la suite principal, un enorme cuarto con paredes de cristal que daban al horizonte resplandeciente de Manhattan. El baño está por ahí, dijo Daniel, desabotonándose los puños de la camisa. Tómate tu tiempo. Voy a pedir que suban algo de comer. 1 hora más tarde, Penny salió de la regadera de mármol. Había encontrado una bata de seda en el closet. Era una de las de Daniel, negra y enorme, pero se envolvía cómodamente alrededor de su cuerpo de 250 libras, la tela suave abrazando sus caderas exuberantes y sus muslos gruesos. Se sentía vulnerable, despojada de sus suéteres holgados y sus capas protectoras. Caminó hacia el dormitorio y encontró un banquete servido sobre la mesa de cristal, risotto de trufa, pato asado, y pan artesanal recién horneado. Cosas que no había podido comer en años. Daniel estaba sentado al borde de la enorme cama king size, usando solo un pantalón deportivo oscuro. Su pecho estaba cubierto de tatuajes oscuros e intrincados, cicatrices de una vida violenta mezcladas con tinta. Cuando levantó la vista y la vio, el hambre en sus ojos era visceral. No era la tolerancia educada que su madre le había prometido. Era deseo puro, innegable. Siéntate, la invitó, señalando la silla frente a él. Come, Penélope. Has estado pasando hambre durante 3 semanas. Cuando dio el primer bocado, una lágrima resbaló por su mejilla.
El sabor rico y sabroso de la comida, combinado con el agotamiento absoluto de su trauma, rompió la represa. Empezó a llorar en silencio al principio, y luego con sollozos profundos y desgarradores. Daniel se levantó de su asiento al instante. En un segundo estaba arrodillado junto a su silla, sus grandes manos encallecidas secándole las lágrimas. «Oye», murmuró, con una voz increíblemente gentil para un hombre que ordenaba ejecuciones antes del desayuno. «¿Quién te dijo que no tenías derecho a ocupar espacio en este mundo?» «Toda mi vida», sollozó Penny, mirando hacia su propio estómago. «Me han dicho que soy asquerosa, que nadie podría quererme a menos que lo obligaran». La expresión de Daniel se oscureció con una furia protectora aterradora. Se puso de pie, tomó sus manos, y la ayudó a levantarse con suavidad. La llevó despacio hacia la ventana que iba del piso al techo, con las luces de la ciudad pintando su piel de sombras doradas. «Mírame», ordenó. Cuando ella se encontró con su mirada, Daniel presionó su cuerpo contra el de ella. Se aseguró de que Penny sintiera exactamente cuanto la deseaba. «Tu madre es una mujer hueca y amargada que adora los huesos». «Yo adoro esto», sus grandes manos recorrieron la amplitud de su cintura, deslizándose hacia abajo para sujetar sus muslos suaves y llenos. «Eres suave, Penélope. Eres brillante. Eres exactamente lo que anhelo. Y voy a pasar el resto de mi vida demostrándotelo». La besó entonces. Lento, profundo, casi como un acto de adoración. Por primera vez, Penny no intentó meter el estómago ni esconder los brazos. Se derritió en el beso, enredando los dedos en el cabello oscuro de Daniel, sintiendo por fin el peso aterrador y hermoso de ser verdaderamente amada. A la mañana siguiente, Daniel la llevó a una bodega segura en Red Oak. Adentro, Arthur, Beatrice y Chloe estaban atados a sillas de metal, golpeados y absolutamente aterrados. Cuando las pesadas puertas de acero se abrieron y Penny entró, flanqueada por Daniel y Mateo, la habitación cayó en un silencio total. Penny llevaba un traje sastre de color carmesí que el equipo de Daniel había conseguido durante la noche. Se ajustaba a sus curvas como una armadura. Ya no bajaba la mirada. Estaba de pie, erguida, como una reina examinando a sus prisioneros. «Penélope, por favor», chilló Beatrice, forcejeando contra las bridas de plástico. «Dile que nos deje ir. Somos tu familia». «Eres un monstruo», escupió Chloe, con el cabello rubio enredado y su vestido de diseñador arruinado. «Me robaste la vida». Penny caminó despacio hacia su hermana. Miró a esa chica hermosa y cruel que la había atormentado durante 24 años. Luego miró el libro contable que descansaba sobre la mesa metálica junto a ellos. «No te robé nada, Chloe», dijo Penny, con la voz fría y calmada. «Cavaste tu propia tumba. Yo solo me niego a caer en ella contigo». Penny se giró hacia Daniel. «No quiero su sangre en mis manos. Pero tampoco quiero que se queden con nada». Daniel asintió con suavidad. «¿Hecho?». Penny volvió a mirar a sus padres. «Arthur, Beatrice. Van a perder la propiedad de Oyster Bay. Sus cuentas en JP Morgan y Chase quedan congeladas y confiscadas por el clan ruso. Van a tomar los $2,000 en efectivo que Mateo está por darles, y se van a subir a un autobús rumbo a Ohio. Si alguna vez ponen un pie en Nueva York otra vez, o si alguna vez dicen mi nombre en voz alta, Daniel terminará con ustedes». Arthur lloró abiertamente. Beatrice miraba con una incredulidad horrorizada absoluta. «No puedes hacernos esto», susurró Beatrice. «Somos alta sociedad». «Ya no», respondió Penny con frialdad. «Ahora son invisibles. Disfrútenlo. Yo lo hice durante 24 años». 6 meses después, el bajo mundo de Nueva York había cambiado de manera drástica. El clan ruso nunca había sido tan rentable, y todos sabían exactamente por qué. Daniel Russo era el músculo, el miedo, el verdugo. Pero Penélope Russo era el cerebro. Operando desde el penthouse, Penny había reestructurado por completo los negocios legales del clan. Absorbió el imperio inmobiliario de los Hastings, liquidó sus activos tóxicos, y lavó el dinero de los casinos de Daniel a través de propiedades comerciales de lujo en Hudson Yards. Era un fantasma financiero, un genio capaz de ver los números en 3 dimensiones, y nunca había sido más feliz.
había florecido. Los suéteres pesados habían desaparecido, reemplazados por vestidos de seda hechos a medida que resaltaban su figura de reloj de arena. Daniel la trataba como a una diosa, protegiéndola ferozmente, pero sin nunca restringirla. Sin embargo, la paz en la mafia siempre es temporal. El problema llegó en forma de Víctor Sakulov, un brutal jefe de Brava de Brighton Beach, que creía que Daniel se había vuelto blando al casarse con una mujer gorda e inútil. Víctor pidió una reunión en un salón privado, fuertemente vigilado, en Cipriani Wall Street, para renegociar un contrato de puerto de embarque. Daniel llegó con Mateo y una docena de hombres fuertemente armados, pero también llevó a Penny. Víctor, un hombre enorme con el rostro lleno de cicatrices, soltó una carcajada cuando Penny entró, sus tacones resonando con confianza sobre el mármol. Daniel, amigo mío, traes a la esposa a una reunión de negocios. ¿Qué pasó? Necesitabas a alguien que probara la comida por si hay veneno. Los soldados de la Brava soltaron una risa. La mano de Daniel fue directo a la pistola en su cintura, sus ojos brillando con intención letal. Pero Penny colocó una mano suave y bien cuidada sobre el pecho de su esposo, deteniéndolo en silencio. Sonrió, una sonrisa fría y aterradora que había aprendido del propio Daniel. Tomó asiento en la pesada mesa de caoba, directamente frente a Víctor. Mateo colocó una gruesa carpeta negra frente a ella. No estoy aquí para probar la comida, señor Sakulov, dijo Penny con suavidad, abriendo la carpeta. Estoy aquí para auditar su vida. Víctor dejó de reír. Disculpa. Penny se ajustó sus lentes de diseñador. Hace 3 semanas, usted amenazó con confiscar los contenedores de embarque de Russo en el astillero de Brooklyn, alegando que le debíamos un arancel. Pero he estado revisando sus cuentas. Específicamente, las empresas fantasma en el extranjero que tiene registradas en el Bank of Cyprus. Las que sus propios jefes en Moscú no conocen. El rostro de Víctor perdió todo el color. ¿Cómo? Lleva 3 años desviando dinero de las ganancias de su propia hermandad, Víctor, continuó Penny, su voz resonando en la sala muerta de silencio. Deslizó una pila de transcripciones bancarias sobre la mesa. $5 millones escondidos en un fideicomiso, bajo el apellido de soltera de su amante. Si presiono un solo botón en este iPad, estos documentos llegan directamente a sus superiores en Rusia. No llegaría ni al aeropuerto JFK antes de que le pongan una bala en la cabeza. El mafioso ruso se quedó completamente paralizado. Sus hombres intercambiaron miradas nerviosas y aterradas. Daniel se inclinó sobre la silla de Penny, sus manos descansando posesivamente sobre los hombros de ella. Miró a Víctor con una sonrisa cruel y triunfante. ¿Qué decías sobre que mi esposa era un estorbo, Víctor? ¿Qué quieren? Logró decir Víctor, sudando profusamente. Nos quedamos con los puertos de Brooklyn, dijo Penny con claridad. Renuncian al arancel, y le pagan al clan ruso un impuesto del 20% sobre todos sus futuros embarques, por la molestia de esta reunión. O envío el correo. Víctor tragó saliva con dificultad, mirando a la chica gorda a la que había subestimado por completo. Penny sostenía toda su vida entre sus manos suaves y cuidadas. Trato, susurró. Al salir de Cipriani, con el aire fresco del otoño golpeándoles el rostro, Daniel arrastró a Penny hacia un callejón oscuro. La presionó contra la pared de piedra del edificio, sus manos aferrando sus caderas anchas. Tú, gruñó, besando su cuello con fiereza, eres la criatura más aterradora y magnífica que Dios haya puesto sobre esta tierra. Nunca en mi vida había estado tan encendido. Penny se rió, sin aliento, mientras los labios de Daniel subían hacia su mandíbula. Te dije que era buena con los números. Daniel se apartó un poco, mirando dentro de sus ojos color avellana. ¿Sabes? Llevo 6 meses pensando en algo. Tu madre y tu hermana. Fueron descuidadas, pero el rastro financiero que dejaron era casi demasiado obvio. Como si alguien hubiera movido el firewall a propósito para que mis contadores encontraran el desfalco. La sonrisa de Penny se ensanchó, con un destello travieso en la mirada. A Daniel se le cortó la respiración cuando la verdad cayó sobre él. Fuiste tú. Hackeaste sus cuentas. Dejaste las migajas para que mi contador las encontrara. Mi familia me tuvo encerrada en una cocina durante 24 años, Daniel, susurró Penny,
enredando los brazos alrededor de su cuello robusto. Sabía exactamente quién eras. Sabía lo que le hacías a la gente que te robaba. Solo necesitaba una salida. Necesitaba a mi propio monstruo para incendiar su casa. Daniel la miró con un asombro absoluto. Ella nunca había sido una víctima esperando ser rescatada. Había sido la araña tejiendo la telaraña desde el principio. Ella lo había elegido a él. Bruja hermosa y brillante, murmuró él, con la voz cargada de adoración y promesas oscuras. La besó otra vez, completamente ajeno a los guardias fuertemente armados que esperaban por ellos. Penélope Russo ya no era la hija gorda e invisible. Era la reina indiscutida del bajo mundo de Nueva York, y que el cielo ayude a cualquiera que alguna vez le vuelva a decir que se esconda. El final de Penny te dejó sin palabras. De la hija escondida a la reina absoluta del bajo mundo de la mafia, Penélope demostró que el poder verdadero y la belleza no tienen nada que ver con la talla de un vestido. Si disfrutaste ver a esta genio curvilínea y brillante superar en astucia a su familia tóxica y a un jefe de la mafia rusa para reclamar su corona, dale like a este vídeo. Comparte esta historia con alguien que ame a una heroína feroz.